Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el pastor Sergio González en esta serie donde estamos hablando de las parábolas de Jesús. Son obviamente enseñanzas extraordinarias, ¿verdad? Sí. Que tienen tanta profundidad en tanto poco texto finalmente, sí. ¿No? Son a veces 5 versículos y pum, ahí nos hace una descripción de un tema en general del reino de los cielos o de cómo acercarnos a Dios, como vimos en el programa anterior, ¿no? De saber pedir. Y es tan importante empezar a entender por qué Jesús estaba enseñando todas estas cosas, porque es reservado para los hijos. Así es un mensaje muy especial para los que somos nacidos de nuevo, porque todos decían lo mismo en el tiempo de Jesús, no entendimos nada, ¿verdad? Sí. Estaban ahí diciendo, pero ¿qué quiere decir esto? Entonces, ya vimos esta primera parábola ahí de la persona con denuedo que despierta al vecino y que quiere ahí que le dé algo de comer. Y ahorita vamos a otra parábola que es la parábola de los talentos, sí. Que es tremenda. Tremenda, pastor, a mí es una de mis favoritas. De sus favoritas, sí. Sí, porque hay tanto que aprender de esta parábola. Así es. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos para leerla, ¿no? Sí, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, otro 2 y otro 1, cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, te he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento al que tiene 10, quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Para entrar en contexto, pastor, ahí está la parábola. Y pues otro ejemplo acerca del reino, ¿no? Exactamente. Sí, de cómo Dios ve el asunto del reino de Dios. Y dice que habla en primera, explica la desigualdad, ¿no? Sí. Sí. Sí, porque da conforme a sus capacidades. Así es, sí. Así es. Sí. Es algo interesante porque dices: oye, ¿por qué algunas personas están en mejor posición o en mejores características o en mejores talentos, por decirlo así? O yo quisiera ser como fulano. Entonces empieza con un punto de desigualdad. Claro. El mundo, como está, es un mundo en desigualdad. O sea, eso es algo que no tienes que sufrir propiamente, más bien tienes que asumirlo como parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida entender que a veces hay cosas que no son iguales para todos. Exacto. Sin embargo, Dios en su sabiduría sabe que nosotros tenemos la capacidad para que los talentos que nos dio nos podamos multiplicar. Exactamente. Entonces no hay límite. No hay un límite. Porque finalmente el de 5, que empezó con 5. Pudo haber quedado con nada. Ok. El de 2, ya por su mayordomía, ya llegó casi a estar en la posición del 5 cuando empezó. Claro, sí. Entonces su multiplicación va a seguir
puede alcanzar niveles altos. La clave es la diligencia. La diligencia, sí. Por eso sí, dice siervo malo y negligente. Pero fíjate que cuando vemos esta parte de los talentos, dice que ellos fueron, dice que fue y negoció con ellos, ¿no? Aquí estamos hablando de un punto muy interesante. Hablamos sí talentos como parte a lo mejor aquí en ese aspecto financiero, pero no es únicamente financiero. No, no. O sea, son todos los dones, talentos, capacidades que Dios te ha dado. Por favor, cada quien tiene los suyos. Exacto. Así como cada uno de tus hijos es diferente, así Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Pero el hecho de la negociación, toda negociación implica un riesgo. Sí. Yo voy a ir con mis productos, espero que se vendan, creo que se van a vender, pero es probable que no. Sí, claro, puede suceder. Puede suceder. Sí. Y ese punto es el punto de riesgo que muy poca gente quiere correr. Por ejemplo, hay gente que tiene muchas cosas buenas que decir, pero atreverse a decirlo en cámara no se atreven. ¿No? Ir a hablar en público no se atreven. Oye, probablemente dentro de ti está el más grande evangelista de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque tienes esa pasión y ese deseo. Pero si no te atreves ni a predicarle ni a tu vecino, ni a tu amigo, ni a tu hermano, entonces probablemente ese talento va a quedar ahí dormido. Enterrado, ¿no? Y bueno, vemos esta parte, o sea, vemos que las dos personas, el de 5 y el de 2, fueron y negociaron con ellas. Es decir, corrieron un riesgo. Sí. Siempre que alguien quiere desarrollar un talento, tiene que saber que ese talento va a tener que ser arriesgado, tiene que correr el riesgo, ¿no? Voy a atreverme a cantar, o sea, a lo mejor no sé cantar, a lo mejor no soy muy bueno en canto, pero nunca lo voy a saber hasta que no pase y lo haga. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Es que el llamado a la acción. Hay que romper y vencer el temor. Vencer el temor. El tercero, que recibió 1, no pudo por temor. Por temor, sí. Pero sí, el temor que tenía venía por no conocer a su amo. Así es, sí. Esa, digamos, es la parte más carnuda, más sabrosa de la parábola, ¿no? Sí, sí. Sí. Porque, bueno, viene ahí esa parte donde ese hombre de que tiene un talento, también viene con una cierta situación de condición. Hay una, en muchas filosofías, no quiero etiquetarlas para que no nos vayan a censurar, pero hay muchas cuestiones marxistas, con una conciencia muy de clase, ¿no? Es que yo soy de la clase oprimida. ¿Cómo eres de la clase oprimida? Sí, porque a mí nada más me dio un talento, ¿no? Y pues, o sea, soy oprimido, soy de la minoría y yo necesito que me den, ¿no? Necesito que me apoyen, no hubo equidad, ¿no? No hubo igualdad, entonces yo necesito que me den ciertos beneficios para ser como igualdad con todos, ¿no? Sí. Y ahí hablamos lo que viene ahora, como sabemos, con igualdad de género o igualdad de todo este punto, ¿no? Claro. Pero eso nos lleva con toda una filosofía, toda una conciencia, un entendimiento de que yo soy una minoría. ¿Cómo sabes que eres minoría? Sí, porque a él le dieron 2 talentos. Aquel, fíjate, tiene 5 talentos. No es justo. O sea, yo soy menos que ellos. Yo debería de tener ciertos favores sociales, ciertos favores políticos, ciertos beneficios que me abran ciertas puertas. ¿Por qué? Porque soy una minoría y soy rechazado y soy poca cosa. Eso es la verdad, es que Jesús de ninguna manera lo tolera. No. O sea, lo pone en la parábola como una forma muy clara de que sabes que esa no es la filosofía del reino. Exacto. No es la filosofía del reino. Y digo, ya me metí como en política social, pero... Sí, pero finalmente, como dijo Jesús al principio, conforme a tu capacidad, comprueba que con 1 lo puedes doblar, sí. Porque si con 1 fuiste fiel, pero vas a alcanzarlo por lo mucho. Sí. La clave era empezar a enseñar que sí vamos a dar el esfuerzo, vamos a ser diligente, vamos a vencer, porque yo creo que todos tuvieron temor. Todos tuvieron temor. Que dices, wow, me entrega ahí algo y me va a pedir, porque dice que Jesús viene, bueno, el amo regresa para hacer cuentas. Sí. Entonces lo sabían.
Por eso eso que dijo también el de uno. Sí, Yo sabía que ibas a regresar y que eres duro. sabía que eres hombre duro, le dice. Sí, sí, Sí. Esa parte, fíjate que creo yo que es un tema de muy claro de la falta de conocimiento de Dios, ¿no? sí, claro. Eh, para mí es una perspectiva equivocada. Creo yo que algo que me platicaban algunos amigos me decían es que sabes que Dios y que esto y que el otro, todas las historias del Antiguo Testamento, y yo decía, si quieres conocer a Dios, conoce a Jesús, Ujú. ¿no? O Sí, sea, es la imagen misma del Padre, sí, ¿no? exacto. O sea, y si tú ves a Jesús, digamos, siendo cruel, siendo duro, siendo, como dice él, que eres hombre duro, ¿no? Le Sí, decía, eh, pues realmente no está, ese Jesús es un Jesús amoroso, es un Jesús cercano, es un Jesús accesible, pero sí es un Jesús que hace cuentas también, ¿no? exacto. Hace cuentas, sí va a hacer cuentas, pero ese pensamiento de que eres hombre duro, ese ya no es el Jesús que marca la escritura, ¿no? Ya es No. un Jesús fabricado desde tus propias ideas, desde tu propia experiencia, ¿no? De Ajá, hecho, Jesús, bueno, en la parábola dio los talentos. Ni sí, tuviste que tenerlos y a ver qué haces con esto. sí, Llegó, le dio y entonces después estos talentos es la manera que Dios finalmente, porque dice el reino de los cielos es como esta cosa, esta así historia. es, Entonces, Dios te da oportunidad de realmente alcanzar tu máximo potencial, te provee sí, el recurso, los talentos, eh, y después quiere ver cómo andas con esto, sí, ¿no? Y te va a dar talento conforme al plan por el cual estás en esta tierra. así es, Porque no te va a dar algo de administrar que no está dentro de sí, tu talentón. sí, Entonces, si Dios me pide algo, es porque sabe que lo puedo hacer más grande, sí, multiplicar, que puedo alcanzar a otros niveles, porque es el plan de Dios en el amor que tiene para nosotros es darnos oportunidad de mejorar nuestras vidas, mejorar todos los aspectos de nuestra vida sí, y también lograr multiplicar, por ejemplo, 5 talentos por 2. Bueno, es un logro que te da una satisfacción personal. sí, Dices, voy a dar un buen reporte. sí, ¿Y cuál es la consecuencia? Me quedo con todo. sí, claro, No, el amo no dijo, ok, ya produjiste 5 más, eso es para mí. sí, Sigue trabajando, échale ganas. no, 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 son no. tuyos, Entonces, sí, no es un hombre duro. no, 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 Te sí, bendice con una tarea. sí. Fíjate que yo lo veo aquí también, por ejemplo, con los saltos que da la historia del dinero o la historia de las industrias, ¿no? Ujú. O sea, había una fabricación manual de cualquier cosa y de repente, pues ahora se hacen con máquinas y Sí, hay esa resistencia para el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio provoca miedo. sí, claro. Y las personas con miedo no cambian, se No, quedan en su zona de confort. Pero en esa zona de confort, tarde o temprano te va a llegar el lloro y el crujir de dientes. sí. ¿Por qué? Porque la industria está cambiando. Algo, dice un hombre que, Miles Monroe, dice que la única constante que hay es el cambio. Entonces, mientras tú no estés listo para el cambio, vas a estar temeroso en tu zona de confort. Sí, A lo mejor claro. puedes tener ahí ya la playa a un lado y tú Ujú. estás abrazando una tablita porque sientes que te estás ahogando. Sí, Pero a lo mejor ya tus pies pueden tocar el suelo, ¿verdad? Pero sigues claro, temeroso. claro. Entonces, el nivel de crecimiento que hay de una persona tiene mucho que ver con cuánto miedo tiene, ¿no? Y se dice que uno de los mandatos más claros en la Biblia es no temas, no Sí, temas, sí, no temas, sí, ¿no? sí, claro. Por ahí dicen que son 365 veces las que se dicen en la escritura, ¿no? Ahora tienes una por día. Ya tienes una por día, sí. O han de ver como 366 o no sé cuántas, ¿no? Sí, Pero las que sean de cualquier forma nos da una idea de que Dios siempre está diciéndole sin miedo, yo voy a estar ahí contigo, sí, ¿no? exacto. Desarrolla tus talentos, no te achiques, ¿no? Lucha, esfuérzate, mantente con una perspectiva de victoria, no de derrota, ¿no? Él dijo, ¿sabes qué? Tuve miedo, ¿por qué? Porque vas a pedirme cuentas.
y fue y escondió su talento en la tierra. Sí. Entonces, los cambios en los negocios son inevitables. Ujú. La forma de hacer negocios que se hacía hace 30 años nada más, ya no existe y ya no va a regresar. Claro Y si que no. tú sigues haciendo negocios hace 30 años, lo más probable es que tu negocio se va a quedar rezagado o va a desaparecer. Sí, claro. Oye, pues sí, pero es que aquel llegó con gran capital. No empezó así. No, No empezó así. no. Seguramente empezó hace 30 años, ¿no? A estudiar, a lanzarse a hacer cosas que hoy tú tienes la oportunidad de lanzarte a hacerlas. Así es. Probablemente vas a cosechar dentro de 30 años lo que tú estés hoy sembrando, pero lo que tú estés sembrando lo tienes que sembrar desde una actitud, Ujú. sin temor, Exacto. ¿no? Sin temor. Exactamente. Sí. El esconder el tesoro en la tierra no le significó decir, mira, aquí está lo que es tuyo, ¿no? O sea, Dios dice, ¿sabes qué? Así no funciona en el reino. No, no, para nada. El reino está, de hecho, el reino está en expansión. En expansión, sí. Entonces, si tú no estás en expansión, Sí. pues estás desfasado Así con el es. reino de los cielos. Sí. No participas del reino de los Sí. cielos. Estás ahí estancado en una condición donde finalmente vas a ver que muchos que estaban contigo en el mismo tiempo ya están mucho más allá. Sí. Y lo hemos visto cuando estudiábamos todo lo que es la palabra en el instituto bíblico. Sí. Todos tuvimos las mismas materias, Sí. el mismo maestro, la misma palabra y las mismas tareas. Sí. Y unos ya se perdieron totalmente, no están en un ministerio, no están sirviendo a Dios. Y otros están sirviendo, sus ministerios crecen, abarcan más cosas, sirven más a Dios y son más bendecidos. Así es, sí. Pero empezamos igual. Empezamos ¿no? igual. Sí. Si regresamos a tu filosofía marxista de todo sí. esto, es la prueba Ey. inevitable, como indiscutible, que no podemos tener igualdad. No hay igualdad, no. Es imposible, un sistema de igualdad no funciona. No. Porque yo puedo dar 1.000.000 a cada persona y al día siguiente unos no tienen nada, Sí, se no, fueron a Las sí, Vegas, sí. y otros tienen ya el doble. Sí. Y unos ya tomaron esclavos a los otros. Exacto. Pobres, sí. ¿Ya? ¿Sí? Pero los otros no es que los tomaran esclavos, es que su condición mental también estaba Sí, en ese exacto, sentido, ¿no? exactamente. Sí. Y en el reino debemos de todos Sí. alcanzar la multiplicación porque somos dotados para hacerlo Así es. y hacer crecer lo que recibimos. Es el primer mandamiento en Génesis. Sí, claro, sí. Desde ahí tenemos sí, que crecer ir. y multiplicados. Sí. Y fíjate, por ejemplo, yo veo casos y digo, alguien podría decir, bueno, son 1 millón, bueno, pues porque así es la vida. Cuando vemos la historia de los espías, también 10 decían que no y 2 decían que sí. Exacto. Los 2 alcanzaron la tierra y 10 se quedaron muertos en el desierto. Sí. Pero veo el caso, por ejemplo, de este hombre que se llama Nick Winnick, no sé si lo ubicas. Sí. Un hombre que nació sin piernas, ¿no? Y sin brazos. Sí. Y cobra no sé cuánto por una conferencia y se llenan todos los lugares donde él está. Estadios, ¿sabes? Sí. Y tú dices, oye, ¿y este cuate qué otros talentos, habilidades, capacidades le hubieran podido quitar? ¿Sí me explico? Sí. Si siendo en la condición en la que está, estando en la condición en la que está, de todas maneras es un hombre que en eso ha sido fiel. Sí, exacto. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, digo, no sé, a lo mejor hay ciudades, países donde no son buenos en muchas cosas, no tienen a lo mejor ni petróleo, ni recursos, ni nada, pero en el área donde ellos se especializaron son los mejores. Exacto. Y de ahí surge toda la prosperidad de una nación. Sí. Entonces, es Sí, fácil si quejarnos. pienso en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Es un país que no tiene playas, tenemos 60 kilómetros de agua fría y espantosa. Okay. No tenemos oro, plata, diamantes, no, Okay. no somos no es una nación de altísimo turismo por sus montañas, no hay montañas, es un país plano. Okay. Entonces, ¿y por qué prosperan? Sí. Pues porque aprovecharon lo que ellos tenían. Sí. La verdad, tienen, bueno, más, tal vez trabajan más lo que es cerebral, intelectual, etcétera. ¿Sí? Sistemas financieros son los inventores de SWIFT, por ejemplo. Sí. Todo el dinero del mundo pasa por ahí, Claro. etcétera, etcétera. Pero siempre hay una oportunidad. Siempre. ¿Verdad? Ahí. Y es un país muy complicado, de 3 idiomas, de dos razas diferentes, pero finalmente, pues ahí está. Sí, y la gente vive ahí.
Sí. Entonces, no podemos ver nuestra condición, sino ver qué hay ahí, como la viuda y su frasquito de De aceite. aceite. Es lo mismo, todo eso es lo mismo. Sí, Es qué tengo en mis manos, sí, porque con lo que tengo en mis manos, yo tengo el don y el talento para que esto sí. es suficiente para suplir lo que necesito Así hacer es. para el Señor, Sí, para el reino y recibir la bendición de sí. esta obediencia y diligencia. Sí, y tú dices, oye, una persona no sé, de Tabasco, ¿no? De Acapulco, ve a los de Bélgica y dice, no, qué suertudos son, ¿no? Qué bien les fue, Dios fue injusto con nosotros, ¿no? Sí, Y una persona de Bélgica dice, es que tú estás en un paraíso. ¿Sí me explico? exacto. Levantas la mano y cortas un mango, ¿no? Y del otro lado un plátano Así y es. rascas y sale petróleo, o sea, ¿no? Así El es. asunto es que nunca es el talento que se te ha dado, Ujú. sino qué haces con lo que Exacto. tienes. Exacto. Y eso te pone, eso pone Dios es tu responsabilidad. Ujú. No es un asunto mío, No, es un asunto de tu responsabilidad. ella Y, proveyó, ajá, proveyó. y eso a mí me encanta porque desde esa parte nosotros decimos, pues ay, como Dios quiera. No es como Dios quiera. No, La vida es como tú quieres. exacto. Dios Sí, planeó una esta vida cosa hermosa. de, ay, Sí, si Dios si quiere. Dios quiere. Hasta te lo dicen, ¿vienes el domingo? Si Dios Si quiere. Dios ¿Cómo que quiere, no? ¿cómo ¿Qué que no? quiere? Sí, claro. Sí. Ay, Sí, así. sí, sacamos así Sí, ideas a veces. sí. Pero bueno, Una justificación muy espirituosa. sí, 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 suena Suena bonito, bonito, sí. pero está totalmente equivocado. Equivocado. Así Ok, es. muy Ajá. bien, pastor, pues ya vamos a parar aquí Ok. porque terminó el tiempo de este programa. Vamos a seguir hablando de las parábolas. Queden conectados con nosotros, suscríbanse al canal. Estamos también en Spotify, YouTube, Facebook, entonces nos encuentras por todos lados. Y recuerda, siempre en victoria.